Buen día para todos. En esta oportunidad vamos a hablar de la introducción e historia del derecho. La actividad 2. ¿Cuáles son los momentos más importantes en la historia del derecho? Presentado por las estudiantes Diana Alexandra Paz Bolaños y Yurani Andrea Calero Perdomo. Docentes: Ana Galindo, Corporación Universitaria Iberoamericana de Colombia, Facultad de Ciencias Humanas y Sociales, Derecho. Fecha 5 de abril del 2025. Hola a todos, bienvenidos a este recorrido histórico por los orígenes del derecho en la Edad Antigua. Hoy vamos a explorar cómo surgieron las primeras normas jurídicas en las civilizaciones más influyentes del mundo antiguo. Así es, analizaremos el contexto histórico, político y social de estas culturas y cómo sus aportes sentaron las bases de lo que hoy entendemos por derecho y justicia. Contexto histórico. La Edad Antigua abarca desde la invención de la escritura aproximadamente 4000 años antes de Cristo, hasta la caída del Imperio Romano del Occidente en el 476 después de Cristo. En esta época se desarrollaron civilizaciones como Mesopotamia, Egipto, Grecia y Roma, que influyeron profundamente en la forma en que entendemos la ley, el poder y la justicia. El derecho en este periodo no era autónomo, estaba estrechamente vinculado al poder religioso o al Estado. Las leyes eran vistas como mandatos divinos y como expresiones del poder soberano. La ciudad de Bernal. En esta antigüedad, el derecho no se presentaba como un orden autónomo, sino que era parte del orden político o religioso. Mesopotamia, origen de la codificación. Uno de los aportes más importantes de Mesopotamia fue la codificación legal, especialmente con el Código de Hammurabi, aproximadamente siglo XVIII a 100. Este código constaba de 282 leyes grabadas en piedra. Regulaban temas como el comercio, la familia, los delitos, la esclavitud y las herencias. Su característica más llamativa es la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. Aunque hoy nos parece dura, era una forma de limitar la venganza personal. Contribuciones jurídicas. Establecimiento del principio de legalidad. Aplicación del derecho penal y civil, comienzos de un sistema de justicia pública. Egipto, justicia y religión. En Egipto el derecho estaba completamente unido a la religión. El faraón era considerado como un dios viviente y como tal la fuente de la ley. La idea central del sistema egipcio era la noción de Mat, que representaba la verdad, la justicia y el orden cósmico. No existía una codificación estricta, formal como en Mesopotamia, pero las normas se transmitían oralmente y eran aplicadas por jueces y sacerdotes. Contribuciones jurídicas. Introducción de una idea abstracta de justicia ligada a la armonía. Control judicial centralizado bajo el faraón. Primeros tribunales institucionales. Grecia, nacimiento de la filosofía del derecho. En Grecia se produce un cambio decisivo. El derecho empieza a separarse de la religión y se racionaliza. Aparecen los primeros legisladores como Dracón y Solón en Atenas que promueven leyes escritas para evitar el abuso de poder. Conceptos como isonomía, igualdad ante la ley y derecho natural toman fuerza. Filosofía jurídica griega. Sócrates cuestiona la justicia de las leyes. Platón propone un modelo ideal de Estado donde la justicia es el eje rector. Aristóteles distingue entre justicia distributiva y conmutativa y analiza el papel de la ley en el polis. Contribuciones jurídicas, razonamiento jurídico y pensamiento crítico, fundamentos del derecho natural, participación ciudadana en la creación de leyes, incipiente democracia. Roma, el derecho como la ciencia. Roma es sin duda la civilización que más influencia en la tradición jurídica occidental
ha tenido. Aquí el derecho alcanzó su mayor desarrollo técnico y conceptual. En el siglo V antes de la era común surge la ley de las 12 tablas, considerada la primera gran codificación del derecho romano. Más adelante, el derecho se expande y se sistematiza gracias a los juristas. Entre los juristas más importantes se destacan Gallo, Ulpiano y Papiano, quienes analizaron, comentaron y organizaron las normas en diferentes ramas del derecho público, privado, penal, procesal, etc. En el siglo VI, después de la era común, bajo el emperador Justiniano, se recopila todo este conocimiento en el famoso Corpus Juris Civilis, base del derecho civil moderno. Contribuciones jurídicas. Distinción entre ius civili, ius gentium e ius naturale. Desarrollo de figuras como el contrato, la propiedad, la herencia. Nacimiento del concepto de persona jurídica. Derecho romano como base del sistema jurídico continental europeo. La evolución del derecho en la Edad Antigua, del orden religioso al pensamiento racional. La Edad Antigua fue sin duda el laboratorio en que se gestaron las bases de la ciencia jurídica. En esta etapa primigenia, la civilización, las normas que regían la convivencia no estaban separados de lo sagrado. El derecho era ante todo una manifestación de voluntad divina, dictada por los mismos dioses y administrada por los reyes, sacerdotes o figuras con autoridad religiosa. En Egipto, por ejemplo, el faraón era considerado un ser divino, encarnación del Mat, es decir, del orden, la justicia y la verdad. Las leyes no eran cuestionadas ni discutidas, pues provenían de una autoridad superior inapelable. Del mismo modo, en Mesopotamia, el código de Hammurabi representó una forma temprana de positivismo legal, aunque aún profundamente teñido de religiosidad. El rey afirmaba recibir las leyes directamente del dios Marduk, legitimado así su contenido y aplicación. Sin embargo, a medida que la sociedad evolucionaba y se complejizaban, comenzó a emerger una reflexión más racional sobre el derecho, especialmente en contextos como el griego y el romano. En Grecia, los filósofos como Sócrates, Platón, Aristóteles iniciaron una crítica intelectual al orden divino de la ley, cuestionando la justicia dependía exclusivamente de la voluntad de los dioses. Así podía fundamentarse en la razón y la naturaleza humana. Nació así una concepción filosófica del derecho, que ponía en acento la equidad, la virtud cívica y la búsqueda del bien común. Este proceso alcanzó su máxima expresión. Roma, donde el derecho se sistematizó de manera procedentes a través del derecho romano. Los juristas desarrollaron principios jurídicos universales como el ius naturale, derecho natural, o el ius gentius, derecho de gentes, y el ius civile, derecho civil. La racionalidad jurídica, el ius civile, derecho civil, y la racionalidad jurídica romana, que permitió adaptarse a la evolución de las reflexiones sociales y económicas. De este modo, el derecho dejó de ser únicamente una imposición religiosa y se convirtió en una disciplina técnica, argumentativa, estructurada, cuyo objetivo era regular la vida en comunidad de forma justa y coherente. El impacto del derecho moderno, el legado de la Edad Antigua, especialmente en el derecho romano, ha sido
monumental en la configuración del derecho moderno occidental. Muchas categorías jurídicas actuales como la propiedad, el contrato, la obligación o la responsabilidad civil tienen su origen en el derecho romano clásico. Además, la distinción entre el derecho natural y el derecho positivo, desarrolla ya en la antigüedad, sigue siendo una de las grandes divisiones teóricas en la filosofía jurídica contemporánea. Gracias a esta evolución de lo sagrado a lo racional, de la revelación divina al análisis lógico, la ciencia del derecho pudo consolidarse como una disciplina autónoma, capaz de garantizar la justicia, contextos sociales diversos y cambiantes. La influencia del derecho desarrollado en la Edad Antigua no es solo histórica o anecdótica, previve activamente en nuestras instituciones jurídicas modernas, en la forma en que concebimos la justicia, redactamos las leyes y estructuramos los sistemas legales. Hoy en día seguimos utilizando principios, categorías y estructuras nacidas en esa época, especialmente el derecho romano, que fue la culminación del pensamiento jurídico de la antigüedad. Conceptos como la codificación, la jurisprudencia, la igualdad ante la ley o los derechos de los ciudadanos tienen sus raíces en sistemas legales elaborados hace más de 2000 años, pero que aún siguen siendo referentes en los marcos normativos actuales. La codificación, entendida como la organización sistemática y racional de las normas, tiene su antecedente directo en obras como el Corpus Iuris Civilis de Justiniano, que inspiró siglos después la de Justiniano, después la codificación napoleónica y con ella muchos códigos civiles modernos. Este enfoque permitió pasar de leyes dispersas y consuetudinarias a cuerpos legales ordenados y accesibles, facilitando la seguridad jurídica. La jurisprudencia, por su parte, fue una de las grandes aportaciones de los juristas romanos, quienes interpretaron, comentaron y sistematizaron las normas legales, sentando así las bases para la interpretación judicial moderna. Gracias a ellos, el derecho dejó de ser una mera repetición de moderno, de normas y se convirtió en una ciencia viva en evolución constante. El principio de igualdad ante la ley, aunque no plenamente realizado en la práctica antigua, fue formulado y debatido por primera vez en la Grecia clásica, especialmente en Atenas, donde se defendió la isonomía, es decir, la igualdad de todos los ciudadanos ante las leyes. Este principio se retoma con fuerza en los sistemas democráticos modernos y se convierte en un pilar de los derechos humanos contemporáneos. Asimismo, la nación de ciudadanía con derechos y deberes asociados surgió con fuerza en Roma. El ciudadano romano tenía un estatus legal claramente definido, con acceso a derechos civiles y políticos que dependían de su condición jurídica. Esta distinción, aunque desigual en su tiempo, sentó las bases para las modernas ideas de derechos civiles, participación política y Estado de Derecho. En definitiva, la Edad Antigua no solo fue el punto de partida de la ciencia jurídica, sino también el fundamento estructural sobre el que se ha construido el derecho occidental moderno. Al estudiar sus aportaciones, no solo comprendemos mejor nuestro pasado, sino que también entendemos de forma más crítica el presente jurídico y sus retos. También queremos hacerles una invitación especial a leer la obra de Beatriz Bernal, en particular su texto Introducción General al Derecho, disponible en la plataforma de recursos bibliográficos de la Universidad Iberoamericana. Esta lectura es fundamental para quienes estamos dando nuestros primeros pasos en el estudio del derecho, ya que ofrece una visión clara, contextual y crítica sobre el origen, la evolución y los principios que sustentan el orden jurídico en la sociedad. Bernal nos ayuda a comprender el derecho no solo como un conjunto de normas, sino como un fenómeno social, político y cultural profundamente humano. Gracias por acompañarnos en este recorrido por la edad antigua del derecho
Esperamos que haya sido útil para entender la importancia de este periodo. Muchas gracias por su atención.